Muy buenos días. Eh, Ante todo, pues quiero darle las gracias al doctor Víctor García, director de FUSEME, y a todos ustedes, porque de una u otra forma en estos tiempos tan difíciles, pues yo creo que el sentimiento de solidaridad debe de privar ante cualquier cosa y no por ello la ciencia, la academia, las investigaciones, de una u otra manera se puedan llevar de la mejor forma. Y es por eso que pues para mí es un honor cuando el doctor Víctor me pidió que habláramos un poco sobre este tema, sobre la región nasal, dándole un enfoque morfológico clínico relacionado con la rinomodelación. Evidentemente, yo no voy a hablar acá de técnicas, yo no voy a hablar acá de productos, yo me voy a enfocar sobre todo en ese fundamento morfológico necesario que debemos de tener a la hora de nosotros planificar, en este caso la rinomodelación, pero también cualquier otro tratamiento que tenga que ver a nivel de todo lo que es el compartimiento facial. Coincido con Niklas en el 2014 y colaboradores cuando se considera que la estética facial es un ideal, pero para ser un ideal debe de considerarse también el aspecto étnico, todo lo referente a la antropometría clásica, las latitudes, la demografía y evidentemente ciertos factores ocupacionales, porque de una u otra manera ellos son factores que impactan sobre la percepción de la belleza. Y es así como Natalie Ivanova, en un proyecto hermosísimo, reconocido por la UNESCO, que se llama Los Orígenes de la Belleza, ella trata de agrupar en ese proyecto fotográfico la diversidad étnica de la humanidad a través de la belleza de sus mujeres. Y observen ustedes en esta fotografía hermosa cómo cada una de esas regiones nasales, en las distintas caras hermosas que tenemos en la fotografía, de una u otra manera están marcando una pauta morfológica. Entonces, de verdad que cuando hay una, digamos, deformación nasal, evidentemente los ojos de uno pues se van directamente hacia, en el complejo de la cara, pues uno se va hacia la nariz. Pero, como lo dice Chisgri en el 2013, cuando la nariz luce natural, prácticamente el enfoque principal de atención ya no se va a dirigir hacia la nariz, sino que se dirige hacia los ojos y la boca. Por ello, las alteraciones en la forma de la nariz es una de las causas estéticas que ocasiona mayores trastornos psicológicos e incluso hay personas que cuando se sienten tan abatidas morfológicamente con su nariz, tienden a aislarse socialmente. Por ello, tenemos que pensar siempre que morfológicamente tenemos que ver la nariz de una manera armónica y para ello hay dos enfoques interesantes a mi manera de ver, como es la armonía intrínseca, que es todo lo que tiene que ver con la zona de la nariz que debe de guardar una proporcionalidad a nivel de todo lo que es el complejo facial. Y evidentemente la armonía nasofacial porque la nariz debe de guardar una proporción entre todas las estructuras donde ella se encuentra. Por ello, existe hoy por hoy en todos estos avances que hemos tenido de la medicina estética, esa medicina no invasiva o mínimamente invasiva, una técnica muy importante donde nosotros pues evidentemente vamos a ayudar a nuestros pacientes sin acudir al quirófano, pero lo podemos hacer perfectamente con nuestros conocimientos y es la rinomodelación, definiéndola como una técnica mínimamente invasiva para la modulación estética, cuyo objetivo es corregir básicamente esas imperfecciones que hay en ella y mejorando todo lo que es el contorno nasal, evitando, digamos, el esquema quirúrgico, pero evidentemente es una técnica que nosotros no la podemos aplicar en aquellos casos donde haya que hacer una modificación ósea o una reconstrucción nasal. Por otra parte, la rinomodelación como técnica, nosotros la podemos enfocar o se puede enfocar dependiendo
del material y de la técnica que vamos que se vaya a emplear, nosotros podemos hacer esta rinomodelación o planificarla, bien sea con implantes de ácido hialurónico o de hidroxiapatita cálcica, con hilos reabsorbibles y, ¿por qué no, a través de la técnica de la neuromodulación? Porque de todos modos lo importante de esto es saber que cada una de esas técnicas y cada uno de esos productos van a ocupar un estrato o un espacio anatómico especial. Pero precisamente haciendo alusión a lo que siempre amo y digo, es que se requiere del conocimiento anatómico y por lo tanto también de la experiencia clínica, porque no nos podemos, digamos, no podemos enmarcarnos a que simplemente con ir a un curso o con tomar un solo entrenamiento en esta técnica nosotros lo vamos a aprender. Evidentemente la experiencia es la que le va a marcar, junto con el conocimiento de esos parámetros morfológicos, el éxito que podamos tener en nuestros pacientes. Por ello, en la región nasal es imprescindible no olvidar que, a pesar de que todos los seres humanos anatómicamente tenemos lo mismo, ¿ok? Nosotros tenemos todas nuestras estructuras anatómicamente en principio iguales, existen variaciones anatómicas, por lo tanto, no podemos dejar de lado lo que tiene que ver con el entorno nasal, que, digamos, va a acoplar todos los estratos y todas las entidades anatómicas que evidentemente hacen de la región nasal una región compleja. Para nosotros poder entender y planificar un tratamiento de rinomodelación, es prioritario tener en consideración entonces la morfología nasal, tomando en consideración la dinámica personal de cada persona, de cada paciente, perdón, la mimética o la mímica facial, pero muy importante también la irrigación que recibe esta zona, sin olvidar o dejar de lado que es imprescindible para nosotros hacer una rinomodelación, considerar patrones antropométricos que envuelven al género, a la etnia, los factores psicosociales y evidentemente el entorno cultural y social en el cual se desenvuelve cada paciente. Y es lo que siempre considero y siempre manejo desde el punto de vista de la morfología, y es que nosotros no podemos llegar a modelar, no debemos llegar a colocar, digamos, cambios o hacer cambios en la cara de un paciente que no esté acorde con sus patrones antropométricos y evidentemente con su morfología nasal. Porque a pesar de que todas las estructuras anatómicas son iguales, siempre puede haber un cambio. Por ello, el principio de esta conferencia era que platicáramos un poquito acerca de la morfología facial y algunas, digamos, referencias anatómicas que se han ido incorporando a a ese legado importante que nos han dejado a nosotros autores como Rubier, como Netter, como Sobota, evidentemente como todas esas obras anatómicas que encierran la morfología nasal. Vamos entonces a comenzar conversando sobre esa estructura nasal externa. Recuerden ustedes que lo que es el complejo nasal, lo que es la cavidad nasal, anatómicamente nosotros la vamos a dividir en dos porciones. Una porción externa que realmente la representa la pirámide nasal, como nosotros lo podemos ver con sus distintos elementos anatómicos que la describen desde el punto de vista externo. Y la otra parte que reviste más complejidad y que no tiene que ver en este caso con nosotros en este momento, es la fosa nasales o cavidad nasal propiamente dicha. Al nosotros conversar o definir lo que es la pirámide nasal, nosotros podemos decir que es una entidad anatómica compleja que se encuentra ubicada en la parte media de la cara, específicamente. Si nosotros vemos el tercio medio de todo lo que es el complejo facial, es una estructura que va a estar por debajo de la cavidad orbital y por encima de la cavidad bucal.
está cubierta por piel, evidentemente por un tejido celular subcutáneo, como lo vamos a ver ahorita, capa muscular y algo muy importante que es su contexto osteocartilaginoso. Si nosotros observamos la fotografía, comenzamos a ver que el radix y todo lo que es la región dorsal de la nariz acompaña una serie de elementos y que debajo de ella, pues, lo que va a soportar toda la zona central y la zona inferior de lo que es la pirámide nasal va a ser un complejo cartilaginoso acompañado con fibras. Pero también recordar que lo que es la base de la nariz, en su porción superior, vamos a conseguir estructuras óseas de la siguiente manera. Cuando nos enfocamos hacia la estratigrafía tisular nasal, hay un autor que es Astur, con el cual también comparto lo que él dice, porque hablamos de que el tejido blando que, digamos, está envolviendo a todo lo que es la pirámide nasal, tiene también cierta cantidad o cierta presencia del sistema músculo-aponeurótico superficial, porque evidentemente allí vamos a conseguir la piel, vamos a conseguir tejido celular subcutáneo, y recuerden ustedes que todo lo que es el dorso nasal, todo lo que es la pirámide nasal, está revestida por una aponeurosis donde se van a insertar parte de los músculos mímicos nasales. Y evidentemente va a tener un manto graso que va a incluir lateralmente a los cartílagos sesamoideos. Y los podemos ver acá. Acá vemos nosotros toda la estratigrafía que podemos observar de afuera hacia adentro, siguiendo el esquema que a continuación les presento. Tenemos piel, tejido celular subcutáneo, evidentemente aquí tenemos el ESMAD, porque acá tenemos todos los músculos que me van a envolver a mí esa parte nasal. Y debajo de ello vamos a conseguir no una fascia como tal, sino un manto o una lámina fibrosa que nos va a permitir una separación compacta, una preparación interesante, como lo dirían también nuestros colegas otorrinos, para poder nosotros conseguir el esquema osteocartilaginoso debajo de todas esas estructuras. Es así como vamos entonces y definimos esas cuatro capas bien claras, y muy importante saber que hay un periósteo, pero que ubicado específicamente a nivel de los músculos propios nasales, y esta porción que observamos de la apófisis ascendente del hueso maxilar, la cual se me articula por arriba con el hueso frontal, y lateralmente lo tengo articulado con los huesos propios de la nariz, no siendo menos importante la articulación que tiene la apófisis ascendente del maxilar con el hueso lagrimal oblicuo. Cuando vemos la pirámide nasal, entonces morfológicamente la vamos a dividir en tres porciones o tercios. Un tercio superior, que está conformado básicamente por los huesos propios de la nariz y el hueso maxilar, muy específicamente la apófisis ascendente. Luego, en el tercio medio vamos a conseguir los cartílagos triangulares, también llamados superiores, ¿ok? Los cuales ya comienzan a representar la parte móvil junto con esta parte media, que es el cartílago cuadrado o cuadrangular o septal, que va a ser la complementación que tiene el tabique óseo, recordando que el tabique óseo estaba formado por la lámina perpendicular del etmoides y por el hueso bóveo. Y por último tendríamos en el tercio inferior una complejidad cartilaginosa importante, porque vamos a conseguir los cartílagos alares, ¿verdad?, que van de una u otra forma a ubicar la punta de la nariz, y que a través de sus tres cruras, ¿ok?, lo que es la crura lateral, la crura intermedia y la crura media, van a ser estructuras cartilaginosas imprescindibles para la conformación de lo que es la columela. Y recuerden que esa columela va a tener una proyección inferior directamente hacia la espina nasal anterior. Algo de recordar, por favor.
Cuando nosotros observamos una cabeza ósea de frente, donde vemos las 4 cavidades, las 2 orbitarias, la nasal y la bucal, nosotros observamos que cuando se unen los 2 huesos maxilares, maxilares superiores, van a dar forma a lo que nosotros conocemos como la ventana piriforme. A esa ventana piriforme es donde se va, digamos, a articular lo que son los huesos propios de la nariz en la parte superior. Lateralmente también vamos a tener todo lo que son los cartílagos nasales que se van a unir a través de tejido fibroso a esa ventana piriforme. Algo muy importante también que recordar, que desde el punto de vista histológico, los huesos de la cara, es decir, los que me conforman el macizo facial, no siendo menos importante el hueso mandibular, histológicamente todos esos huesos, excepto el mandibular, están constituidos por hueso esponjoso. Por lo tanto, las modificaciones que sufra con el paso del tiempo, con cualquier otro tipo de factor que en ellos puedan incidir, puede llegar a modificarse esa ventana piriforme y por ende la estructuración de esos cartílagos nasales. Por otra parte, es muy importante también observar que en esta unión entre los cartílagos nasales superiores, que son los triangulares, junto con el cartílago septal, que es este que estoy marcando acá, nosotros vamos a tener aquí la unión más importante, ¿verdad? Que para muchos otorrinos y para muchos cirujanos, y evidentemente para nosotros como anatomistas, es una zona que representa lo que llaman la zona K, o zona que algunos la consideran como la piedra angular de la región facial, porque es una zona muy propensa evidentemente a cambios. Y es por ello que, por tener una forma trapezoidal, va a dar cierta estabilidad estructural a todas las entidades que de una u otra forma, cartilaginosas u óseas, me conforman todo lo que es la pirámide nasal. Por otra parte, esta importancia estructural que nos da a nosotros la nariz, que evidentemente tiene una contribución estética a la región o a los cambios nasofaciales que debamos hacer, debemos de considerar 2 aspectos importantes. Primero, la repercusión en la determinación del perfil, es decir, del ángulo nasofrontal. Y por otra parte, la continuidad inherente a lo que son las líneas dorsales desde el punto de vista frontal. Todo ello va a contribuir con lo que nosotros conocemos como contorno, tal cual como lo vemos acá, con el contorno nasal. Si nosotros retiramos la piel, si nosotros retiramos los músculos, si nosotros retiramos esa porción, digamos, parcial que tenemos de más, nosotros vamos a conseguir, con ayuda de los investigadores Thomas y colaboradores, que me pareció fantástica esta imagen, nosotros podemos ver inclusive esa conexión y esos restos de tejido fibroso que van de una u otra manera a unir en forma triangular, formando los triángulos laterales, y de frente el triángulo débil, que lo llama, que es el triángulo que está por encima del ligamento interalar. Y nosotros podemos observar perfectamente la relación osteocartilaginosa y la relación que tiene todo lo que es la pirámide nasal, con muy cercano a esta estructura que nosotros vemos acá, marcada con el número 6, que no es nada más y nada menos que la región infraorbital. En esta diapositiva, digamos, es una disección realizada por nosotros en la Cátedra de Anatomía Humana de la Facultad de Odontología. Y nosotros perfectamente en esta fotografía podemos ver que a nosotros disecar todo lo que fue la región nasal, no quisimos dejar de lado esta importante estructura, ¿verdad?, vascular, porque no es nada más y nada menos que la vena angular.
pero también observen en esta disección la disposición de fibras musculares, prosero, transverso, y si nos acercamos más hacia la punta de la nariz, observen ustedes que logramos, de verdad, con mucha satisfacción, nosotros poder disecar en un cadáver ya embalsamado, un cadáver fresco, estos cartílagos alares y el ligamento interalar en una forma muy precisa. Otro elemento importante que hay que tomar en consideración a la hora de nosotros planificar una rinomodelación, pero basándonos en el fundamento anatómico, es lo que es la punta nasal. En esa punta nasal, nosotros vamos a ver todo lo que tiene que ver la base de la columela, pero también vemos todo lo que nos estaría refiriendo a la columna central o a la columela central, y por encima de ello, muy importante, todo lo que conforma el triángulo infralobular. Cuando hay una separación de una u otra manera por una mala praxis a nivel de esta zona, el efecto pudiese ser la ruptura o digamos, el desglose anatómico de esta zona, separando los cartílagos alares y evidentemente, digamos, dando la sensación de dos lóbulos nasales en una misma punta. También observamos la base de la nariz, que sería la conexión que los cartílagos alares a través de las alas nasales tienen con la región labial, conformando lo que es la región del subtabique. Y acá observen ustedes lo que son los filtrum, ¿verdad? El filtrum labial con las columnelas labiales. Toda esta relación anatómica debe ser entendida y comprendida y manejada perfectamente a la hora que nosotros tengamos que planificar cualquier tratamiento en nuestros pacientes, siempre considerando, doctores, que cada paciente es un mundo, y eso es lo primero que nosotros debemos de considerar. Ahora bien, si pasamos a la parte muscular como tal, nosotros podemos observar que el complejo muscular nasal tiene la capacidad de dilatar o de estrechar a la pirámide nasal o a la nariz, pero siempre bajo un sinergismo anatómico claro, sobre todo su incidencia que tiene que ver con lo que es la región del entrecejo. Así, vamos a comenzar, no los voy a aburrir, voy a ser muy práctica, pero sí les quiero mostrar la ubicación del músculo prosero, sus relaciones importantes con el músculo frontal. Recuerden que este músculo prosero nace a nivel de los huesos propios de la nariz. En la fotografía que ustedes tienen de lado, tienen una visión ecográfica de lo que es la región del radix y la región glabelar, junto con las demarcaciones tisulares. Luego tendríamos otro de los músculos que también ha sido separado en los últimos años, como es el músculo depresor de la ceja, no es el músculo corrugador. Este músculo tiene una incidencia directa en la acción que los músculos proseros y el músculo transverso, junto con otro músculo que les voy a nombrar, que fue separado, digamos claramente, en el año 2018, que es el anómalus nasalis, y este músculo depresor de la ceja va a actuar igualmente como agonista del mismo músculo prosero. Y este músculo, observen ustedes la relación vascular importante que tiene a nivel del surco nasopalpebral, y o que también lo podemos decir donde está el canto interno del ojo, puesto que este músculo nace un poquito por encima de lo que es el ligamento cantal interno y se dirige verticalmente para reposar sobre el músculo prosero y sobre el músculo corrugador. Evidentemente, no menos importante, es la continuidad de ese músculo, como lo vemos acá y lo vemos acá en la misma disección, ¿verdad? Es el músculo elevador común del ala de la nariz y del labio superior, donde nosotros perfectamente podemos ver los dos fascículos. Acá tenemos el elevador
que va directamente hacia el ala de la nariz y el fragmento que se dirige hacia lo que es el labio superior. Su nombre lo indica, su acción es elevar de manera simultánea estas dos entidades. Por lo tanto, va a ser un antagonista del depresor de la ceja. Por eso les digo que es muy importante conocer todo lo que tiene que ver con la sinergia muscular. Luego tenemos este otro músculo donde los investigadores Yunlin, colaboradores en el año 2018, lo separan totalmente. Lo separan totalmente porque anteriormente se creía que era un fascículo accesorio del músculo transverso. Pero resulta que cuando lo disecan, lo encuentran, su inserción de origen o proximal se encuentra a nivel de la apófisis ascendente del maxilar. Por lo tanto, ese músculo al insertarse queda entre el transverso de la nariz y el proceso, tal cual como lo podemos ver en la fotografía que les presento de ese trabajo en el cual me apoyé para que pudieran tener una visión más clara. Este músculo evidentemente es muy pequeño, pero sí tiene que ver con ese dinamismo muscular nasal y tiene que ver con los movimientos nasales propios de la respiración, tal cual como lo acota autores como Becker y Stuck. Por otro lado, tenemos el músculo transverso de la nariz. Este músculo transverso de la nariz también hermosamente disecado, y perdónenme, no es falta de modestia, pero de verdad nosotros le pusimos muchísimo interés a esta disección. Y observen ustedes perfectamente cómo el transverso de la nariz cubre todo lo que es la rampa nasal lateral. Recuerden que ese músculo, como nace a nivel de la apófisis nasal, que está sobre el dorso de la nariz, sus fibras terminan en la capa profunda de la piel por debajo del agujero infraorbitario. Al igual que su fragmento nasal, el cual también nace justamente acá donde sus fibras se le dirigen hacia lo que es la parte lateral del cartílago. Por lo tanto, cuando se contrae el músculo, lo que va a hacer es llevar hacia arriba y produce ciertas contracciones nasales superiores. Por lo tanto, hay que considerarlo cuando se va a hacer una modulación de la nariz, pero a través de la técnica de neuromodulación puede ser con toxina botulínica. Pero lo importante es que cualquier neuromodulador que se vaya a emplear para nosotros poder trabajar esa musculatura, tenemos que tener muy clara ese sinergismo muscular existente. Y aquí lo pueden ver, porque observen, aunque no estoy hablando de técnicas, pero dependiendo de la intención que yo tenga de neuromodular al músculo transverso de la nariz, yo pudiese llegar a producir complicaciones en el sentido de que si no sé hacia qué dirección debo de llevar la aguja y en qué dirección están las fibras musculares, yo puedo llegar a trastocar lo que es el labio superior. Entonces, lo que los invito es que repasemos anatomía nasal, esa anatomía muscular nasal, a la hora de nosotros también planificar una modulación nasal con un neuromodulador. Otro de los músculos importantes que está por delante, y lo podemos ver claramente en esta disección, acá están los cartílagos muscular, ¿verdad? Que me cubre la porción superior, es decir, estaría como coincidiendo con la crura lateral del ligamento, perdón, del cartílago lateral, en su porción más baja, ¿verdad? Donde el músculo lo que hace es, nace, justamente él va a nacer acá, donde les estoy demarcando.
Él va a nacer justamente en la fosa piriforme, ¿verdad? Lo que también sería la cresta maxilar, que le llaman cresta maxilar, y de allí sus fibras ascienden, y al ascender y contraerse, pues evidentemente las narices y la cabeza. Importantísimo a la hora de nosotros tratar la modulación de la punta nasal, y es el músculo depresor del septo. Este músculo depresor del septo, junto con el músculo miriforme, son músculos que se tienen que llevar muy de la mano. ¿Por qué? Porque es un músculo que van a hacer el septo, el depresor del septo, nace justamente donde está la espina nasal anterior. Y de allí sus fibras se desplazan hacia el lóbulo o la punta nasal. Y es allí donde, junto con el miriforme, que lo vamos a ver más adelante, de una u otra forma pueden también incidir en la topsis o en la caída del labio superior, dependiendo de cómo nosotros lo sepamos o no manejar. Muy importante también que digamos, demarca muchísimo la relación anular que tiene que ver evidentemente con lo que es la estructuración antropométrica nasolabial, que cambia, o el ángulo columno-labial, que cambia evidentemente entre el hombre y la mujer. Así pudiésemos de una u otra manera, sabiendo cuál es realmente la inserción que ese músculo tiene, nosotros lo pudiésemos, y no estoy hablando de técnica, pudiésemos abordarlo sabiendo anatómicamente dónde se encuentra ubicado. Y este sería el músculo miriforme. Este músculo para mí en lo particular tiene una complejidad importante. ¿Por qué? Porque si bien es cierto, este es un músculo que va a ser donde está lo que nosotros anatómicamente conocemos como las fosas piriformes, perdón, las fosas miriformes o fosas incisivas. Ellas están justamente por encima de la eminencia incisiva a nivel del maxilar superior. Y de allí, esas fibras, observen ustedes, van a dirigirse hacia la espina nasal anterior, fibras que se van hacia la porción lateral de lo que son las alas nasales. Y lo importante de esto es que estas fibras van a quedar por debajo del transverso. Entonces, al momento, por decirles un caso, en el momento en que nosotros tengamos un paciente con una sonrisa, cuyo labio superior se eleva en cierto grado, ¿ok? No voy a hablar del término de sonrisa gingival, sino de una elevación del labio. Tenemos que tener muy claro que esas fibras laterales del miriforme son arrastradas por el músculo transverso de la nariz. Entonces, por eso es que les insisto, debemos conocer la sinergia muscular para nosotros realmente saber cómo van a actuar cada uno de los músculos una vez que nosotros lo modulemos. Bueno, por lo tanto, me parece que lo que les voy a decir, digamos, recoge una importancia clara. Entender los efectos miméticos de todo este grupo muscular va a contribuir a darle una sinergia muscular y una estabilidad estética como equilibrio funcional a todo ese sector nasal. Y el aspecto más relevante es simplemente planificar una modulación muscular nasal con técnicas donde sepamos realmente cómo vamos a abordar y cuáles son las estructuras anatómicas, comprendiendo ese significado. Otro punto importantísimo para la rinomodelación, y es la vascularización de la región nasal. En este esquema, siendo un esquema, me parece grandioso, porque de manera general nos demuestra o nos permite ver cómo solamente a nivel nasal nosotros tenemos un riego arterial bastante importante, el cual en parte, bueno, va a depender de la arteria facial, pero es muy importante lo que les quiero decir. Cuando la arteria facial surge o ya se asoma después de abandonar el canal facial y transformarse en una arteria facial superficial, va a comenzar su ascenso
hacia la cara. Cuando comienza a ascender, me va a dar unas ramitas que de una u otra manera se me van a anastomosar con las arterias maceterinas inferiores, que es de la... Cuando sigue ascendiendo, comienza a dar la labial inferior y la labial superior, y aquí quiero hacer un alto. Cuando las dos arterias labiales se unen, ¿verdad? En la parte media, es decir, donde está el filtrum, va a caminar esa anastomosis formando la arteria del subtabique, la cual, junto con la tercera arteria, la cuarta arteria que va a dar la facial, que son las nasales laterales, que son estas arterias que ustedes observan acá. Y observen el circuito arterial que se forma a nivel de la punta o lóbulo nasal. Por favor, atención anatómica con esto. La arteria facial sigue su ascenso para dar su rama terminal a nivel del ángulo nasopalpebral, que es a través de la arteria angular. ¿Qué importancia tiene esa arteria angular? Bueno, que justamente por estar en el espacio nasopalpebral, o también conocido como canto del ojo, nos vamos a conseguir ahí nada más y nada menos que la anastomosis con la arteria nasal. Esa arteria nasal es una de las ramas terminales de la arteria oftálmica, rama de la carótida interna. Y aquí comienza ese circuito arterial en la zona superior nasal. ¿Por qué? Porque no solamente la arteria nasal se va a unir con la angular, sino que también me va a dar la arteria dorsal nasal, que de una u otra forma, más adelante e internamente, se me va a unir con o anastomosar con la arteria etmoidal anterior, que a la final es la que va a venir recorriendo parte, junto con la nasopalatina, el tabique nasal, para poderle dar la irrigación al vestíbulo nasal y evidentemente a los cartílagos que están en esa zona. Acá podemos observar perfectamente ese trayecto que ya les acabo de explicar. Vean el ascenso. Aquí están las arterias labiales inferiores, labiales superiores, que al unirse me forman específicamente la arteria del subtabique, sigue ascendiendo y me van a dar las arterias nasales laterales y termina acá. Y cuando termina acá es cuando se me va a anastomosar con la arteria angular, rama de la oftálmica, y me van a dar las arterias también, las arterias supratroncleares, que serían las que van hacia la región del entrecejo. No estoy hablando de las arterias supratroncleares. Doctores, comentamos de que en las mismas disecciones que nosotros hacemos, observamos un solo paquete, pero en muchos cadáveres disecados también se pueden observar la separación clara. ¿Por qué? Porque la supratronclear se va más hacia la parte central de la región. Acá en esta otra, pues vean ustedes esa anastomosis, pero no menos importante la anastomosis que también tiene la arteria facial con la arteria infraorbitaria. ¿Qué pasa con la arteria infraorbitaria? Que la arteria infraorbitaria, su territorio terminal va a ser párpado inferior, ala de la nariz y labio superior. Por lo tanto, hay una anastomosis importantísima que va hacia la porción anterior de lo que es la región nasal. Acá la relación anatómica musculovascular que ustedes observan acá con todas las entidades musculares que están presentes a nivel de la pirámide nasal. Por otra parte, no menos importante el drenaje venoso, y aquí quiero hacer también hincapié en lo siguiente. En la diapositiva que yo les mostré, donde veíamos los cartílagos nasales, que les hice hincapié de la vena angular. Esa vena angular va a tener unas tributarias importantísimas, puesto que ella va a condensar tributarias que vienen de la parte interna del cráneo. Y recuerden ustedes que desde todo lo que es la región facial, desde el entrecejo hasta la región mentoniana, va a tener una particularidad en su drenaje venoso, puesto que la arteria facial, que es esta arteria que ustedes observan acá, que se forma cuando la vena angular ya la tengo constituida internamente por las tributarias que me la conforman, cuando pasa el borde inferior
del reborde orbitario, tal cual como se lo estoy demarcando acá, se transforma en vena facial. Pero esa vena facial tiene esta anastomosis importantísima con la vena oftálmica superior, que a la final todas ellas van a drenar en el seno cavernoso. En esta disección anatómica, también realizada por nosotros, observen la particularidad de la arteria angular y transformándose en arteria, en vena angular, transformándose en vena facial. Pero si yo retiro todo el panículo malar como lo tengo acá, yo pudiese observar esta variedad anatómica que rara vez se ve, que es que la vena facial tenga dos afluentes. Y observen, son dos afluentes donde uno de ellos le va a corresponder directamente, ¿verdad?, a la conexión con la vena angular. Y acá pues observamos las relaciones anatómicas que hay. La vena facial, recuerden ustedes que carece, como la gran mayoría de las venas faciales, carecen de válvulas. Por lo tanto, el flujo sanguíneo es bidireccional. Y esto era a lo que quería llegar. Que evidentemente todo el mundo habla de que la nariz es una zona peligrosa. Sí, anatómicamente por el riego, sobre todo por el drenaje venoso. Porque hay una relación directa con el seno cavernoso. Y ese seno cavernoso, recuerden ustedes que está ubicado a los lados de la silla turca, y estas son las tributarias que yo les decía. Y vean quién aparece aquí. Vena oftálmica superior e inferior, que es la que se me anastomosa con la vena facial. Ellos, todas estas tributarias y el mismo seno cavernoso, como lo podemos ver en esta diapositiva, desemboca a nivel de los senos petrosos, tanto superior como inferior, a nivel de todo lo que es la columna petrosa a nivel de fosa craneal media. Pero, por favor, esto sí quisiera que lo recordemos. El seno cavernoso es la única entidad anatómica hasta ahora que reúne una arteria, ¿verdad?, con algunos pares craneales, como son el tercero, el cuarto, el quinto y el sexto, ¿ok? Donde nosotros vamos a observar, el cuarto y el sexto, perdón, vamos a observar que está pasando dentro de un engranaje sanguíneo, es decir, vámonos a la diapositiva, a la fotografía. Observen ustedes acá, a la arteria carótida interna, pasando por el interior de toda esta estructura dural, porque es un seno de la dura madre, que es el seno cavernoso, y observen ustedes el paso de los pares craneales que tienen que ver con el globo ocular. Y evidentemente la relación directa que tiene con el seno cavernoso y con el seno efemoral. Entonces, ¿por qué digo esto? Porque por las múltiples conexiones anatómicas que tiene ese seno cavernoso, al momento de que pueda refluir una sangre infectada de la región nasal, va a caer evidentemente a nivel del seno cavernoso y eso va a traer consigo complicaciones importantes que pueden poner en riesgo la vida del paciente, desde una neuroinfección hasta cualquier otra complicación somática mucho más complicada. Y esto es por qué estamos repasando un poquito de la anatomía nasal, para evitar esto. Por eso les digo, yo aquí no vengo a hablar ni de técnicas ni de productos, sino de ese fundamento anatómico para evitar necrosis a nivel de la punta nasal, necrosis que pueden afectar lo que es el ala nasal, pero también una acidez total o parcial. ¿Por qué? Porque recuerden todas las anastomosis que nosotros tenemos en la parte superior de la región nasal. Y esas, recuerden ustedes que todo lo que se coloque de mayor peso y que llegase a producirse una oclusión arterial, ¿ok?, que pudiese llegarse a producir una oclusión arterial, ese bolo va a viajar directamente a través de los vasos oftálmicos y van a llegar a la arteria central de la retina.
que anatómicamente recuerden ustedes que se encuentra en una conexión inferior y directa con el nervio óptico. Y si hay una estructura globulosa a esa arteria o que ha viajado en dirección retro, va a producir cierta compresión a nivel del nervio óptico y pudiese llegar a producirse una ceguera total o parcial. Y acá vamos entonces a recordar también un poquito con nuestro maravilloso trabajo de disección, porque pudimos hacer todo esto en ese ser que nos prestó su cuerpo para nosotros poder aprender. Y observen ustedes las ramificaciones de esto que es hermosísimo, que es el nervio facial. El nervio facial, una vez que surge, ¿ok?, da sus ramas terminales intraparotidias, formando dos troncos, el tronco temporofacial y el tronco cervicofacial. En el caso de la inervación nasal, evidentemente las ramas terminales del nervio facial van a darle la motricidad a todos los músculos de los cuales hablamos. Pero es el tronco temporofacial, porque si ustedes se colocan la mano de esta manera, ¿ok?, nosotros podemos ver la distribución de las ramas terminales del nervio facial, temporales, orbitarias, nasales, bucales y cervicomandibulares. Entonces, ya con esto, nosotros también podemos hablar también trabajos nuestros de disección, donde pudimos ver, disecar las ramas terminales del nervio trigémino, el cual de una u otra manera le va a dar también la inervación sensitiva y sensorial a través del nervio nasociliar, que sería el nervio nasal externo, o infratroclear, que también le llamamos, que se iría hacia el dorso nasal, ¿ok? El nasal interno o etmoidal anterior, que es el que les digo que recorre parte del tabique y se proyecta hacia adelante, hacia el vestíbulo nasal, pero aquí va a dar una inervación sensorial, puesto que recuerden que dentro de la cavidad orbitaria nosotros tenemos el ganglio ciliar, que es un ganglio de naturaleza parasimpática. El nervio frontal supratroqueal, que sería este mismo que nosotros vamos a ver en esta zona. ¿Okay? Y la inervación sensitiva, que también nos va a dar la terminal del nervio maxilar superior, cuando da su rama palpebral, su rama nasal y su rama labial. Acá, con una cortesía muy grande de la doctora Gladys Velasco, ella pues me permitió presentar estos tres casitos, donde ella realizó evidentemente un trabajo excelente de rinomodelación, donde anatómicamente vemos el cambio que se dio en estos pacientes. Observen este otro caso, como el dorso nasal, que es una estructura tan importante, y donde recuerden ustedes que les hablé de la piedra angular. Esa piedra angular, que es esa conexión osteocartilaginosa que nosotros tenemos en la parte media de la cara, pues nos puede definir perfectamente esta zona. Y a su vez también tenemos este otro casito, también de la doctora Gladys Velasco, a quien le agradezco muchísimo me haya colaborado con esto, para que ustedes vean que de verdad nosotros, conociendo la parte anatómica, podemos hacer maravillas, de verdad que sí. Bueno, finalmente considero que, permítanme comentarles esto, que el conocimiento anatómico es primordial para aplicar una práctica clínica segura y eficiente. De forma contraria, las preocupaciones van a ser muy grandes, puesto que no sabemos hasta qué punto se nos puedan presentar complicaciones en los procedimientos estéticos que estemos realizando. Y no es porque tenga tantos años dando la anatomía, pero de verdad amo lo que hago, amo lo que intento complementar y lo que intento compartir. Que la base anatómica siempre nos va a llevar con éxito a determinar los puntos de abordaje anatómico o los puntos de infiltración necesarias. Pero lo que yo más le pido, y que gracias, bueno, a estas pláticas que tenemos vía online, vamos a poder de una u otra manera, pues, tratar de actualizarnos y de conocer esas variantes anatómicas
que existen y que no las podemos dejar de lado. De verdad, quiero darle las gracias al doctor Víctor, quiero darle las gracias a todos ustedes por su paciencia. Espero, como siempre lo digo, espero haberme dado a entender, porque como docente siempre lo comento, que los que escuchan una plática no están obligados a entender. Es de parte de quien la emite, de quien tener esas herramientas y ese amor por lo que hace, para que todo lo que se entregue de corazón. De verdad, muchísimas gracias, doctor Víctor. Y si hay alguna pregunta, pues con todo el gusto del mundo, pues por aquí estoy.